Muy bien, continuamos en esta interesante entrevista. Cuéntenos, hermano Quesada, mientras tanto, ¿qué pasaba con su familia? ¿Qué sucedió cuando su familia lo visitó? Usted volvió a reunirse, me decía que había mucha nostalgia en las noches al recordar las vivencias familiares y encontrarse solo en esa hamaca de bolsas plásticas. Sí, es uno de los puntos que yo quiero tocar el sentimiento, el corazón de los jóvenes que me están viendo y que me están escuchando en este momento. La familia es una de las etapas más difíciles de sobrepasar en prisión, porque uno está acostumbrado a ver a su familia todos los días, sus amigos todos los días, los hermanos todos los días. Y precisamente la visita familiar en la cárcel es algo bien interesante, porque en las Bartolinas en esa época nos visitaban 5 minutos nuestra familia cada 8 días o cada 15 días. Esperar esos 5 minutos es algo bastante tremendo, porque a mí me decían los demás: el martes vamos a recibir visita. Quiero decirles, amigos y hermanos, que yo ya tenía más de 20 días de no ver a mi familia. No era mi esposa, no saber nada de mis hijos. Para mí era un calvario estar pensando en la comida de mis hijos, en los recibos, en muchas cosas. Yo quería saber cómo iba mi proceso, y cuando nos anuncian que va a haber visita familiar, fue algo muy emocionante. Porque quiero decirles, jóvenes, en la cárcel se aprende a valorar a la familia. Muchas veces los hijos en la casa no atienden el consejo de sus padres, de su familia, y muchas veces lo toman en poco. Se olvidan de lo que dice la palabra: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Quiero decirles, en la cárcel uno aprende a valorar a la familia. Uno añora pasar esos minutos, esas horas que uno desperdicia, estar sin comunión o estar en comunión con la familia. Cuando nosotros nos dijeron: van a recibir la visita familiar, nos emocionamos, etc. Y cuando llegó ese día tan esperado, mi hermana María Isabel Hernández, que es una de mis hermanas mayores, iba juntamente con mi esposa a verme ese día. Quiero decirles que solamente mi hermana entró el primer día a la Bartolina número 9, o sea, llegó a esas celdas, y cuando ella estuvo frente a los barrotes de la celda número 9, yo sentí un gran nudo en mi garganta, y solamente empecé a decirle: Isa, yo soy inocente. Es lo único que alcancé a decirle. Y mi hermana Isa, ella también predica la palabra del Señor, es una mujer muy entregada. Ella nos instruyó a nosotros desde muy pequeños, ella nos instruyó en la palabra del Señor. Es una mujer muy fuerte, y ella inmediatamente empezó a darme una palabra de victoria. Empezó a decirme: tú eres un siervo de Dios, tú no estás aquí por casualidad. Dios lo tiene planeado todo, Dios tiene un propósito. No importa que el enemigo se quiera burlar de ti, no importa que las acusaciones que están en tu contra, Dios es justo, y Él no va a permitir que pases un día más del que tenés que estar en este lugar. Muy pronto vas a estar con nosotros, y estamos orando por ti. Nosotros estamos bien, tus hijos están bien. Y cuando yo escuché esas palabras muy bonitas, sentí alegría, sentí tranquilidad. Pero en el momentito le dice el agente: señora, ya no puede estar en este lugar. Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. No, 5 minutos es muy poco para platicar después de 8 o 15 días con la familia. Por eso dice usted que se valora el tiempo que uno habitualmente no estima cuando está fuera de prisión. Correcto. Sí, yo veía muchos reos, bueno, incluso todos, después de esos 5 minutos de platicar con la familia, teníamos una orden
de irnos al lado del baño, porque los demás compañeros tenían que atender a su familia. Íbamos a llorar literalmente, una llorazón, disculpen la expresión, pero llore y llore, todo el mundo llorando, después que su familia, aquella madrecita que con mucho esfuerzo llegó a ver a su hijo, aquel anciano que con mucho esfuerzo llegó a ver a su nieto, a su sobrino, se retiran con lágrimas en sus mejillas, con aquel dolor, y uno se queda literalmente llorando después que la familia se va. Que dicho sea de paso, la visita tiene que someterse al estricto control de seguridad de la prisión. No es solo llegar y ver al interno, hay que pasar registros, hay que pasar una serie de procedimientos ahí complicados. Sí, de hecho, yo le agradezco mucho a mi esposa, ¿verdad? A mi familia. Hay personas que quisieron llegar a verme, pero como usted dice, no era fácil. Entrar a una Bartolina o llegar a ver a un reo no es fácil. Es un procedimiento bastante complicado y no todos tienen la oportunidad de llegar, aún en los penales es bien estricto, pero yo le doy gracias a Dios porque me ha dado una esposa muy fuerte, muy valiente, muy sometida a las cosas de Dios. Cuando ella empezó a visitarme también, ella me daba palabras de aliento, de ánimos, una sabiduría que tiene de parte de Dios, una mujer con mucho carácter, y yo sentí que Dios me fortalecía a través de sus palabras, pero no deja uno de añorar a su familia en la cárcel, a los hijos. Hay algo que en este punto quiero mencionar, y es que yo le preguntaba a mi esposa, cuando ella llegaba a verme esos 5 minutos fuera de los barrotes, yo le decía: Caro, ¿cómo están mis hijos? ¿Han comido? Y esa era la pregunta que le decía siempre. Ya pagaron los recibos. Y esa era una presión que yo tenía en la cárcel. Y un día dejé de preguntarle eso. ¿Por qué dejó de preguntarle? Porque ella inmediatamente, cuando me vio triste y llorando, preguntándole por los recibos, por si habían comido, cómo estaban, ella me dijo: Santos, quiero pedirle un favor. No me vuelva a preguntar si sus hijos han comido, si los recibos se han pagado, porque desde el día que usted fue privado de libertad, Dios no nos ha abandonado, Dios no nos ha dejado, hay provisión, hay abundancia. Quiero decirle que las iglesias, la iglesia del Gilgal y muchas congregaciones de nuestra colonia y aún de otros lugares han llevado ofrendas, llevan víveres, aún los vecinos llevan víveres, y la refri hay comida hasta para regalar. Usted no se preocupe, usted espere en Dios, porque Él sabe cómo lleva las cosas y nosotros estamos bien. Sobre esto quiero preguntarle, ¿cómo sintió en ese momento el respaldo, el apoyo de la familia de Cristo? Es impresionante porque, como vuelvo a decirle, a recordarle hace un momento, Pedro sintió el respaldo de Dios y de la iglesia, porque dice que la iglesia hacía oración sin cesar por él. El respaldo espiritual es muy importante, porque nosotros estamos intercediendo, y de hecho es bíblico. La palabra dice: acordaos de los presos, como que si estuvierais presos juntamente con ellos. La palabra nos enseña, nos exhorta que nos acordemos de ellos. Pero de hecho tenemos que orar, así como la iglesia hacía por Pedro. Yo sentí un respaldo bastante grande, Dios me fortaleció, y dicho sea de paso, agradezco a cada pastor, a cada siervo, a cada hermano, a cada amigo, a cada persona que oró por mí, que de alguna manera pues sembró, contribuyó para que yo estuviera nuevamente en la libertad y sirviéndole al Señor, como siempre. Ahora bien, siempre hemos visto al hermano Santos Hernández Quesada, mejor conocido como Santos Quesada, bien elegante, bien vestido, un hombre de púlpito, pero me imagino que dentro de las Bartolinas es diferente. Ahí el aspecto físico cambia. Sí, esa es una parte muy relevante en mi testimonio. Cuando estoy contando mi historia completa,
Recuerdo un pastor que llegó a visitarme y cuando él me vio con la barba larga, cuando yo puse mis manos sobre los barrotes y me vio las uñas largas y me vio aquel semblante con el pelo largo, el hermano, sus lágrimas se derramaron sobre sus mejillas porque el impacto de conocer al hermano Santos Quesada en los púlpitos, de conocerlo, de oírlo predicar y ahora estar en esas condiciones, yo quiero decirles, hermano, nunca me había sentido tan incómodo como en esa época. Las vergüenzas más grandes de mi vida, las humillaciones, tantas cosas que yo sufrí en prisión, como no poder quitarme las uñas de los pies ni de las manos, el cabello me creció, empezó a crecerme, la barba empezó a crecerme, me sentía mal, no permiten rasuradoras en las prisiones, es prohibido, no permiten cortan uñas, es prohibido. Yo quiero decirles, fue una de las etapas muy difíciles, sin embargo, yo así predicaba la palabra del Señor y muchas veces yo decía, a saber cómo me veo, porque nunca tuve la oportunidad de verme en un espejo, porque también son prohibidos los espejos en las prisiones, pero yo le doy gracias a Dios ahora estar aquí frente a estas cámaras y estar contando para que los jóvenes que me están viendo y están oyendo puedan hacer un stop en su vida y decir, meditar, que estar en una prisión no es cosa fácil, que deben de apartarse de los caminos o de los pensamientos en los que ustedes andan ahorita, que Dios puede ayudarles, Dios puede cambiarles. De acuerdo con lo que usted ha relatado, estando en ese lugar conoció a Dios de una manera distinta. ¿Recuerda alguna experiencia sobrenatural estando en prisión? Sí, de hecho, en las cárceles, en los penales, en las Bartolinas, hay una presencia espiritual no solamente de Dios, sino también demoníaca, porque estamos en un mundo espiritual y donde Satanás también a través de sus artimañas se mueve y muchos de los reos son sometidos por las fuerzas espirituales aún hasta suicidarse. Yo conocí personas en prisión donde ellos querían suicidarse porque los habían condenado injustamente, no tenían un abogado que los representara y ellos se sentían decepcionados y ellos eran motivados a cometer un suicidio. Podría detenerme muchos minutos acá contándoles de personas que aún estando dentro de las cosas del Señor retrocedieron de su fe por ser impactados por la presión de la cárcel. Si me permiten en este punto contarles una de las experiencias. Cuéntenos. Que gracias, que yo pude palpar en las Bartolinas. Recuerdo a un reo que tenía ya más de un año de estar en prisión y él ya predicaba la palabra en otra celda. Y un día llegaron a hacer requisa la policía y botaron las Biblias, nos botaron los suéteres, nos botaron la ropa, solo nos dejaron con una mudada. Y él se sintió tan desesperado que él ese día dijo, yo renuncio a mi fe. Yo renuncio a mi fe porque Dios me ha dejado, me ha abandonado y no quiero saber nada de Dios. Fue impactante para los que oyeron, porque no fue de mi celda, fue de otra celda. Fue impactante para los que oyeron. Y una de las cosas relevantes de este punto es que él tuvo que botar la Biblia. Botó la Biblia, literalmente la botó y dijo que renunciaba a su fe. Pero esto ya lo hizo no como parte de la requisa, lo hizo como parte de su renuncia a la fe. De su renuncia a la fe. Él, cuando vio que estaban botando las Biblias y que de alguna manera pues él no se sentía, ¿verdad?, respaldado por Dios, él decía sí, aunque Dios siempre lo guarda a uno, él botó la Biblia, renunció a su fe y todas las personas que lo vieron alrededor
estuvieron muy impactadas por lo que habían visto. Y cuando nos entraron a las celdas, cuando entraron a las celdas a todos, él se fue por ahí en una esquina y dijo: ya ven que Dios a mí no me pudo ayudar, por eso yo ya no quiero saber nada de Dios. Algunos lo vieron mal, otros lo vieron bien. Sin embargo, hay algo impresionante que sucedió. El día siguiente en la mañana le llevaron su carta de libertad. Y alguien podrá decir: ¿cómo es posible? Él renunció a su fe. Él estuvo hablando mal de la Biblia y la votó, y ahora le viene la carta de libertad. Quiero decirles, una de las cosas que marcaron mi vida en la cárcel fue estas. Cuando yo escuché que él le llevaron su carta de libertad, se fue para su casa. Después de haber blasfemado, digamos. Después de haber blasfemado. Según él, el enemigo le había ayudado, porque él dijo: ya ven, cuando llevaba su carta de libertad, la enseñó y dijo: ya ven, que a mí Dios no me pudo ayudar. A mí el diablo me ayudó, porque yo ya renuncié a Dios. Esas fueron las palabras que nos asustaron a las personas que las oyeron. Él salió mofándose, burlándose, y de alguna manera pues él iba contento. Lo tremendo es que en menos de 48 horas lo llevaban nuevamente encadenado de las manos y de los pies. Y todo el mundo empezó a preguntarse por qué viene nuevamente fulano de tal a prisión. Y es que en ese lapso, en menos de 2 días, él se encontró con un amigo. Un viejo amigo. Un viejo amigo, y le dice: ¿de dónde venís? ¿Qué andas haciendo? Y él le explicó que había estado en la cárcel, pero que había estado, ahora era libre. Y le pidió dinero. Dice: no cargas dinero, te puedo regalar $10, le dijo. $10 te puedo regalar. El viejo amigo, sí, al que acababa de salir de la prisión. Sí, correcto. Y entonces alguien los estaba observando, y cuando él se retira de ahí le dice: estoy relatando cómo es que él volvió nuevamente a prisión después de haber renunciado a su fe. Y cuando él lo interrogan y le dicen: ¿cómo recibiste ese dinero? Me lo dio fulano de tal. ¿Y él es tu amigo? Sí, somos amigos. Lo llamó y luego le dijeron: este billete está señalado o está marcado, este billete está registrado como de un dinero mal habido, así que tanto él como tú se van a ir a prisión nuevamente. De esta manera lo llevaron él a las Bartolinas, y luego fue trasladado a un penal y lo condenaron a 15 años. Esto fue muy duro, que marcó la vida de muchos cristianos, de que no podemos darnos el lujo de renunciar a nuestra fe. A pesar de la presión, a pesar de la aflicción, del problema, la situación, lo negativo que se esté viviendo, no debemos renunciar a nuestra fe, porque Dios sabe lo que hace, cómo lo hace. Él conoce, Él es soberano, Él hace lo que le da la gana, y nosotros solo tenemos que confiar en Él, porque Él hará un camino mejor. Qué tremendo esto de que todos los que vieron a este hombre mofarse de su propia fe, blasfemar, tuvieron también que verlo volver a la prisión. Así es. Y ahora condenado para 15 años. Para 15 años. A estas horas que conversamos aquí con usted, probablemente él continúa guardando prisión. Sí, él continúa en prisión. Es muy doloroso esto, pero gracias a Dios, ¿verdad?, que muchos de los cristianos tuvieron temor, y incluyéndome, mucho temor, mucho respeto a Dios. Seguimos sirviéndole a Dios. Y a pesar de todo. A pesar de todo, correcto. En el siguiente segmento le pido que nos comparta qué pasaba a estas alturas con el proceso judicial, las audiencias, las etapas, cómo se estaba desenvolviendo todo eso. Muy bien.